Hola amigos, ¿todo bien? Hoy nuestro estudio es el santuario. El santuario en el contexto del gran conflicto y también en la restauración de la verdad. Este es un tema fundamental. La Biblia dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». Ese versículo resume prácticamente todo lo que tenemos que estudiar hoy. Y para entenderlo bien, necesitamos navegar un poco en las páginas de las Sagradas Escrituras. Aquí en mi computador tengo muchas informaciones importantes que me gustaría presentarle a usted. Primeramente, antes del pecado, el relacionamiento de Dios con el hombre era cara a cara. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, del 15 al 17. Cuando Dios se comunicaba con Adán y Eva, era cara a cara. Eso antes del pecado. Luego, después del pecado, el hombre no puede más tener ese relacionamiento cara a cara con Dios. El hombre pecó y se escondió de Dios. Por eso Dios llegó al jardín del Edén al terminar el día, como de costumbre, y Adán y Eva no estaban allí. Y dice la Biblia que Adán y Eva dijeron, «Señor, oímos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos». Vea que luego, después del pecado, el hombre solo oía la voz de Dios. Ya no tenía más ese relacionamiento cara a cara. Muchos años después, en la época del profeta Isaías, el profeta dijo en el capítulo 59, versículo 2, dijo esto: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Vea que en la época del profeta Isaías, el hombre ni siquiera oía más la voz de Dios. Y en los días de hoy, leemos en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». ¿Percibió el distanciamiento? ¿Percibió la brecha que quedó? El hombre tenía comunión plena con Dios, pero el pecado lo apartó, lo apartó, lo apartó, lo apartó. Y hoy, infelizmente, nosotros, los seres humanos, ya no conseguimos más oír la voz de Dios. Por esta razón, ya que el pecado hizo esa separación, ese muro de separación, entonces, basado en eso, y por esta razón, es que Dios pidió, y está aquí en la Biblia, Dios pidió, «Hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos». Y ahí Dios pide hacer el santuario. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios dice cuál material debería usar para hacer el santuario. Y allí habla de oro, plata, habla también de bronce, menciona los colores, las medidas. Dios da toda la orientación para que el santuario pudiera ser hecho. Y así, Dios pidió a Moisés que hiciera el santuario. Pero ¿cómo es que Moisés podría hacer un santuario si él no tenía la especialidad? No era un especialista en construcción. No sabía hacer eso. Entonces Dios le dio una visión, y la visión que Dios le dio, yo se la quiero mostrar a usted ahora. Para que Moisés hiciera un santuario semejante a aquel, vamos a acompañar en la palabra de Dios, en la Biblia Sagrada. ¿Qué visión es esa? ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué modelo es ese? Vamos allí, vamos a ver. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y vamos a ver aquí cuál fue la visión que Dios dio a Moisés y qué modelo es ese que Dios dio a él para que él pudiera construir un santuario de la forma correcta. Dice aquí el Apocalipsis 11:19, «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo». ¿Vio? Dios mostró a Moisés un santuario que existe en el cielo y le dijo, «Haz un santuario semejante a este». Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, confirma este mensaje. Dice así: «Los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Así Dios dio la visión del santuario a Moisés y le dijo, «Haz uno igual». Y Moisés hizo uno igual. ¿Cómo es ese santuario? Veamos algunos detalles del santuario.
toda esa construcción, los muebles, algunos detalles importantísimos, conforme Dios mostró a Moisés en aquella visión. Vamos a ver. Aquí en mi computador yo tengo mucha información que voy a mostrarle a usted, que usted podrá acompañar en la Biblia y también a través de las imágenes. El santuario que Dios pidió que Moisés hiciera debería tener un patio, el lugar santo y un lugar santísimo. Veamos de nuevo, un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el patio había dos objetos, un altar de sacrificios de animales y una vasija con agua o una fuente, si usted quiere, una fuente con agua. Ahí entrando en el lugar santo, tenía una mesa con 12 panes. Eran llamados panes de la proposición, panes hechos de la flor de la harina, sin levadura. Tenía una pila de 6 aquí y una pila de 6 aquí, 12 panes. Aún en el lugar santo tenía un candelero con 7 lámparas. Esas lámparas estaban encendidas de día y de noche, continuamente. Lo que hacía que aquellas lámparas se mantuvieran encendidas era aceite. Tenía también en el lugar santo un altar de incienso. Ese altar quedaba más o menos allí, cerca de la división al lugar santísimo, pero aún en el lugar santo, un altar de incienso. Después, pasando al lugar santísimo, había una cortina grande, un velo enorme. Esa cortina se llamaba velo. Ese velo era el que separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo había una gran arca, una gran caja, un gran arca de madera revestida de oro, y esa arca es conocida en la Biblia como Arca del Pacto o Arca del Testimonio. Allí estaba en el lugar santísimo. Dentro de esta arca, en el lugar santísimo, estaba el maná, la vara de Aarón que floreció, y las 2 tablas